que vos vas a invertir y que ya en 2 meses que tenés un interés compuesto, donde ya sos tu propio jefe, que te fuiste para México, te llevan a Arabia, te llevan a... Y llegar a un punto donde tengo clientes que le han metido a Omega Pro 800 millones de pesos, 200, apuestas deportivas. Crisis igual oportunidad. El que emprende tiene que ser irreverente. A que con mucha responsabilidad sigan siendo irreverentes. Bueno, un podcast más de Aguas Abiertas con un gran amigo, Sebastián. Mi hermano, ¿cómo vas? Juan, ¿cómo estás, hombre? Muchas gracias por el espacio y bien, hermano, aquí en este espacio tan chévere, tan bacano para todos los emprendedores que están viniendo a este sitio y están tan parchados aquí con esto, hablando de lo que sabemos, de lo que hacemos todos los días. Sebas, y todo el mundo habla de crear empresa, pero nadie habla de cerrar empresas. Y de alguna manera, cuando uno es emprendedor, hay una cifra que se vuelve a veces como un cliché, Sebas. Si dicen... el 97% de los emprendedores no llegan a los 3 años. O sea que de cada 100 emprendedores solo 3 triunfan. Pero nadie se ha preguntado dónde están esos 97. Y parte de lo que queríamos empezar a entender es esas personas que efectivamente no logran, o en sus negocios o en sus temas personales, no logran pasar esa estadística, ese 97%, hay una salida. Y por eso quisimos traerte, y es el tema de insolvencia. ¿Cómo funciona más o menos, Sebas, ese tema? ¿Qué es la insolvencia? Juan, muy chévere el tema porque yo siempre asimilo este tema desde la educación que nos dan en un colegio. Siempre nos han enseñado a ser los mejores en unas notas, a ser los mejores en una universidad, pero nadie nos ha enseñado la teoría del fracaso, que uno puede perder porque es normal en la vida perder en un proyecto, perder en una relación, perder con unos socios. Y en ese escenario, desde hace muchos años, porque esto no está inventado solo en Colombia, sino que en Estados Unidos, en Europa, viene algo que se llama la bancarrota, la quiebra, la cesación de pagos, y es un proceso para todas estas personas, bien sean empresarios, comerciantes o personas del común, que empiezan cualquier tipo de relación crediticia, una relación de inversiones, una relación de crédito, y fracasan en esa relación de créditos, porque como lo digo, uno puede ser el mejor médico del mundo, pero no es el mejor administrador. Entonces usted cree que ser el mejor médico te está facultando para tener el mejor hospital, y eso estás equivocado. O el mejor contador. Entonces en la vida nos han enseñado a ser los mejores en las profesiones, pero nadie nos ha enseñado a administrar, y el mismo mercado nos come, porque estamos frente a unos pulpos muy grandes, Juan, que son grandes industrias, porque a veces queremos soñar, y soñar es una nota y nos vamos adelante en los proyectos, pero estamos cegados de que un negocio no nos está dando caja, que no, que vendrán unos años mejores, y llega un momento donde uno no duerme por esas deudas y donde uno dice, ay, jue madre, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué hago? Y estoy embargado y tengo problemas financieros, y ahí es donde aparece esta ley tan especial, esta ley tan bonita, que cambia vidas de personas y que ayuda tanto. Que antes se llamaba ley de quiebras, hoy ley de reorganización o de insolvencia, reorganización para empresas, insolvencia para persona natural. ¿O me vas corrigiendo? Juan, excelente, no, es igual, en igual sentido. Reorganización empresarial es cuando una empresa como unidad productiva de trabajo dice, estoy recibiendo 30, 40 millones mensuales, pero estoy pagando 25 y necesito para operar 20. Entonces estamos teniendo un hueco, sí estamos vendiendo, pero no estamos cubriendo ese pasivo mensual. Entonces existe una ley que se llama reorganización, en la famosa ley 1116, donde esa empresa dice, venga, me voy a reestructurar, mi negocio ha sido bueno, tengo que mejorar en unos aspectos financieros, tengo que mejorar en unos aspectos comerciales, porque esto tiene relación con todo el andamiaje de una empresa, y se reorganiza. Y ya esa ley que existe desde hace muchos años en Colombia, esto viene desde los años 1990, 94 con el concordato. Claro, incluso te iba a decir que hay una historia detrás de por qué se llama quiebra, y es que
en los comerciantes hace mucho en la historia, todo funcionaba en las ferias de comerciantes y se iban trasladando de un lugar a otro. Y la quiebra, digamos que tiene un fundamento, es que cuando un comerciante entraba en un proceso donde no podía pagar esas deudas, que todo empieza por un tema bancario y por un tema de préstamo de dinero y demás, ese comerciante que no podía cumplir con sus obligaciones, eso se daba como en una banca, y esas bancas con un hacha se quebraban. Y por temas de publicidad, ese comerciante tenía que viajar en todas las ferias que se hicieran, digamos, en esa ruta de comercio, con la banca quebrada, para que todo el mundo viera que esa persona de alguna manera no servía para el comercio. Entonces desde ahí surge como todo ese antecedente, y por eso antes se llamaba ley de quiebra, hoy pues ley de reestructuración. Total, eso se da desde hace demasiado tiempo y primero se tildaba mucho a la persona porque estaba en esta situación y digámoslo, nadie, Juan, quisiera estar en una bancarrota, lo que se daba en Roma, lo que se daba en todo este tiempo del comercio, pero hoy es lo más normal del mundo, Juan, es que no nos podemos sentir mal por haber fracasado en un negocio, porque en la vida, yo siempre lo he dicho, no hay fracasos, hay aprendizajes, porque pues Donald Trump se ha quebrado, 17 veces. miles de empresas en ¿Sabías Colombia. que, por ejemplo, Donald Trump, hace poco, no sé si te has visto el documental, 17 veces se ha declarado en ley de insolvencia en Estados Unidos? Y viene de ser presidente de Estados Unidos, uno de los hombres más ricos del mundo, y se ha declarado 17 veces en insolvencia. Es que es lo más común del mundo y en otras legislaciones como la gringa, como la europea, es un proceso muy normal que le da dignidad al ser humano. En Colombia se le ha venido avanzando mucho al tema, pero la repulsa de los bancos fue muy fuerte frente a una persona y es esa posición dominante que han manejado toda la vida, pero realmente, Juan, es un proceso humanizado, es un proceso que más que jurídico y financiero, es que tiene que revisar a Sebastián, tiene que revisar a Juan, a Luisa, porque es que la persona es primordial y la empresa, que es el que está cargando esa empresa consigo mismo. Entonces, esto es un tema, Juan, muy chévere, es un tema que la gente no conoce, que la gente muchas veces se pone a apagar incendios con gasolina. ¿A qué me refiero con esto? Empiezan a deber plata en bancos, entonces van y prestan en otros bancos y se van consumiendo el producto financiero del banco uno para pagar el banco 2 y empiezan en esa bola de nieve fuerte y llega un momento que no hay para pagar nada, es ahí donde se enferman, Que es lo que literalmente. uno ha conocido como jinetear el dinero. Totalmente. Que es abrir un hueco para destapar, destapar un hueco para tapar un hueco. Y empiezan un sinnúmero de decisiones que obviamente yo siento que llegan a un punto en donde no hay retorno y solo queda la opción de contemplar una insolvencia. Totalmente, es que llegan a ese punto que no solo es un tema jurídico financiero, sino un tema de salud mental, porque vos crees que es que las deudas solamente te afectan el bolsillo, eso es mentira. Hay un dicho que dice, cuando las deudas entran por la puerta de la casa, el amor sale por la ventana. ¿Y a qué me refiero? Es que si vos no tenés dinero en el bolsillo, no puedes darle una buena educación a tus hijos, no puedes estar bien en toda tu economía de la familia. Entonces, es una situación muy grande que uno se deja consumir por esto y que uno se cierra, uno se esconde bajo la cobija y dice, no, no tengo salida, me quiero morir, que no, se vuelve inactivo en temas laborales porque no rendís en un trabajo, uno siendo el más teso en muchas profesiones y uno llega a un punto donde dice, jue madre, ¿qué hago? Y existe insolvencia económica y para eso estamos nosotros y un gran sinnúmero de abogados y contadores en Colombia que le han venido trabajando al tema con profesionalismo, con mucho amor, porque a esto hay que meterle amor y cariño y ayudando a las personas, Juan. Y es un tema que la gente debe conocer, que no lo deben estigmatizar, que es un tema que hay que decirle a la gente, existe este mecanismo de quiebra, de insolvencia, de reorganización, de reestructuración, utilícelo que te sirve mucho y que te va a ayudar a tener tranquilidad. Seba, yo te conocí hace un par de años
y siempre has sido una persona dedicada pues como al oficio jurídico, ¿cierto? Al tema de tu oficina, has emprendido, digamos que de lo profesional. Y yo he admirado mucho eso, men, porque la verdad, yo estudié derecho, pero yo nunca me sentí como muy atraído por el tema del litigio y me sentí más como conectado con un tema comercial, un tema de empresa, ¿cierto? De la asesoría de la empresa. Pero de hace que 2 años hacia acá te has venido dedicando muy fuerte al tema de la insolvencia. ¿Por qué llegaste a ese, o sea, por qué llegaste a un punto donde realmente, Sebas, cuando uno llega entregado, menos? O sea, cuando uno decide, primero cuando uno empieza el tema de la mora, cuando empiecen a cumplir las obligaciones, ahí me imagino que vas a tener un indicador de cuánto puede durar una persona tomando malas decisiones ahí hasta que decide efectivamente buscar una asesoría y llegar a un tema de insolvencia. Juan, bueno, efectivamente, yo vengo de familia de abogado, mi papá es abogado desde 1989, o sea, hace ratico, hace 34 años, y toda la carrera la trabajé y la estudié. Yo vengo trabajando en Derecho desde el 2008, y por cosas de la vida le llevé un proceso a un señor. Este señor le debían 75 millones de pesos, una empresa de motos que estaba ubicada en el Urabá antioqueño. Como todo abogado litigante decía, "Ah, no, vamos a cobrar el capital, los intereses, las costas procesales", y ya teníamos todo listo para cobrar los 75 millones que le debían a don Orlando, cliente mío, y llegó esa palabra al proceso judicial: insolvencia, liquidación, y yo no sabía qué era el tema. Eso fue en el 2015, y yo le había caminado mucho a ese proceso para cobrar ese dinero, y se vino un Y eso proceso. se les fuma a uno por... Se vino un proceso donde nosotros habíamos embargado unos bienes y apareció la DIAN, aparecieron trabajadores, apareció unos proveedores, donde una empresa de motos se fue a una quiebra porque el mercado es muy agresivo y ellos habían hecho unas compras en China a determinado valor, los repuestos no llegaron, y se fue a la quiebra esta empresa, y por consiguiente la plata de don Orlando se perdió, porque primero le pagaron a los trabajadores, primero le pagaron a la DIAN. Entonces, frente a ese tema que le pasó a mi cliente, que me tocó empezar a estudiar el tema porque el cliente mío se vio sometido como acreedor en ese proceso, yo empecé a ver que era un mecanismo de defensa para el deudor, que era un mecanismo que le decía a los acreedores: muchachos, yo sí te quiero pagar, pero realmente me pasaron miles de cosas. Es que el que llega a una quiebra no llega a una quiebra porque va y esconde la plata, Y ¿no? no es un tema de decisión tampoco, Sebas. O sea, para vos llegar ahí es porque efectivamente, hablando desde un emprendedor y de una persona que viene haciendo un tema comercial, seguramente cuando llega a ese proceso es porque ya ha utilizado y ha hecho todo. Ha utilizado todas las herramientas hasta lo más imposible para uno decir efectivamente eso no funciona. Total, entonces pasó eso con el cliente mío, y me puse de curioso a leer, a estudiar el tema. Logré hacer un diplomado en la Universidad Autónoma, luego un diplomado muy chévere en la Universidad de Medellín que se llama Excelencia en la Insolvencia, luego una especialización en la de Antioquia en Derecho Privado, y se vino pandemia y yo estaba en la casa encerrado. Tenía procesos, pero los juzgados cerrados. Los juzgados que empezaron con un plan de justicia digital, que eso empezó a despegar a los 6 meses, y empecé yo. Y mi novia me decía: hacete un videito en insolvencia que vos ya sabes del tema. Y empecé a manejar redes sociales, a hacer un videito, la gente me empezaba a escribir. Se vino pandemia, pospandemia, y yo, Juan, empecé a manejar, a llevar casos de insolvencia de persona natural, a asesorar y a conocer qué es que esto trae consigo, como lo decía anteriormente, una serie de fenómenos en familias complejos, y esto fue creciendo, nos fuimos profesionalizando más, porque a medida que uno va avanzando en un tema tiene que volverse bueno, tiene que volverse un especialista, porque es que cuando vos vas donde el abogado puede saber mucho, pero el abogado tiene unas especialidades: el tributario, el laboral, el penal, y en insolvencia existe un abogado especialista, y empezamos a darle duro al tema, y esto fue creciendo, y gloria a Dios, hoy mi empresa, que se llama Insolventes Colombia, ha crecido. Tenemos
más de 380 procesos en juzgados, hemos llevado procesos en Medellín, Pereira, Cali, y la misma situación de los clientes nos ha enseñado muchas cosas de la insolvencia, porque cada proceso es un mundo, cada proceso es una experiencia. Entonces, hemos venido dándole muy duro al tema de las redes sociales, a atender el cliente con los profesores, con los servidores públicos, porque muchas personas que llegan a un endeudamiento es porque la misma banca se los absorbe. ¿Por qué? Vos estás sentado en tu trabajo y te llega un mensaje del celular, tenés un preaprobado. Vos no necesitas el dinero, pero vos decís, ah, bueno, lo voy a coger, te compras un carro. Empezás a pagar el crédito del carro y no sabes que pagar el crédito del carro genera que tenés que gastar plata en gasolina, en parqueadero, en pólizas, y te ganas 4 millones de pesos. Le estás pagando al carro una cuota de 1,5 millones. El carro te está comiendo 500, 600, y empezás a empezar a quedar mal en todas tus obligaciones, en el arriendo, en la alimentación. Entonces el mismo sistema, y después aparece otro banco y te dice una compra de cartera y te ofrecen otros 10 millones más, porque esas son las estrategias en compra de cartera con una tasa más baja. Entonces vos decís, no, pero es que si allá pagaba 900 por ese crédito, aquí voy a pagar 900 igual, una tasa menor, y tengo otros 10 millones en el bolsillo, y empezás con ese jineteo. Y empezás hasta el punto que vos llegas a un momento de tu vida que esto te genera ansiedad, depresión, y no sabes qué hacer porque tenés un activo, un vehículo, pero el vehículo te está generando un gasto mensual. Vas a vender el vehículo y los bancos te dicen, sí, pero te levanto prenda y me tenés que pagar 55 y el carro vale 45 porque se depreció, a diferencia de un inmueble que va subiendo en su avalúo. Entonces llegas a un punto que no dormís, que estás endeudado, que ya los otros bancos donde tenés otros productos se te vienen y te embargan el salario, se te genera una serie de problemas, y ahí aparecemos nosotros, donde te decimos, bueno, pues vamos a buscar una recuperación, porque en un proceso de insolvencia de persona natural, por obligación, hay que citar a todos esos acreedores y meterlos en un proceso, y decirles, bueno muchachos, hago esto, me llamo así, tengo para pagarles mensualmente esto. Pero uno como persona, Sebas, cuando está haciendo su vida normal de comerciante, de empleado, en fin, digamos que hay en el diagnóstico algunas alarmas tempranas que uno puede empezar a determinar cuándo empieza a ser un candidato para la insolvencia. Porque pueden haber personas, Sebas, antes de que entremos a entender cómo funciona al interior todo ese proceso, que seguramente para uno es doloroso y obviamente atravesar eso cuesta. Pero cómo esas personas que de pronto nos están viendo, que pueden ser los candidatos más grandes para la insolvencia y que aún no saben cómo llevarlos o cómo entender efectivamente cuál es ese listadito de alertas tempranas para decir yo soy candidato a esa insolvencia. Una alerta la gente pensará que es absurdo, que es una bobada, estar pagando entre el 30, 40 o 50% de tus ingresos en créditos. ¿Por qué razón? Generalmente se toma desde el 40%, porque si vos te ganas 5 millones y estás pagando 2,5 millones en créditos y no tenés una casa propia y pagas arrendamiento, alimentación, transporte, vestuario, salud, todo lo que dando pérdida, ya estás dando pérdida. Entonces, la alerta es cuando ya estás en el 40 o en el 50. Ah, es que estoy en el 40, en el 50, pero estoy pagando mi crédito hipotecario. Bueno, estás pagando, entre comillas, tu arrendamiento que tendrías que pagar normal. Entonces, una alerta grande cuando estés pagando el 40 o el 50%. La otra alerta cuando estás sacando dinero, como se dijo, de otros productos para pagar. Y cuando vos empezás a hacer los avances, ¿qué hace la gente? Paga un crédito de tarjeta de crédito, le libera 800 de cupo, lo retira, luego al otro mes vuelve, pero llega un punto que ya no hay forma de hacer ningún avance. Entonces la gente empieza a jugar con eso, y eso es algo delicadísimo. Cuando empezás a decirle a tus amigos, venga, Sebastián, préstame, que no me dio para pagar el arriendo, no me dio para mercar, para pagar el colegio de mis hijos, y vos empezás a pedirle plata a natilleras, a amigos, a tu empleador, porque van y se endeudan en los fondos de empleados, porque las empresas
grandes y pues muchas empresas organizadas y tienen unos fondos de empleados y te van prestando y vos llegas y te metes en una serie de problemas y decís 40, 50% de mis ingresos en créditos. Ahí hay una alerta muy grande, porque si son créditos libre inversión estás con un sobregiro grande. Entonces esto depende porque cada caso en concreto es diferente. No es lo mismo el que viva en Medellín y tenga su familia en Cali, que tenga que mandar dinero a Cali, al que viva con los papás y no tenga que pagar un arriendo, al que tenga una pareja y sea un equipo donde la pareja apoya en otros gastos del hogar, al que tenga que estar solo en todos sus gastos. Pero una alerta grande es ese 40% en créditos. Ese Y que 40% cuando uno en llega a esa créditos. alerta, también es, porque vos lo decías ahora muy bien, Sebas, y es más allá de un tema monetario, eso es un tema sentimental, de salud mental, de un poco de decisiones. Y parte de esas decisiones de uno decir, yo siento que soy o soy candidato para el tema de insolvencia, es empezar a renunciar a ese ego o a esa programación que nos han metido de que una quiebra es mala, porque viene ahí una concepción cultural de que uno liquidarse como persona natural y reconocer que efectivamente no está en las mejores condiciones financieras trae consigo como todo un señalamiento ahí como de la sociedad. ¿Cómo has aprendido a lidiar con eso en los clientes? Esto es muy, muy charro, digámoslo. Nosotros en la oficina generamos mensualmente capacitaciones en colegios públicos, en la policía, hemos ido a hospitales donde hablamos de finanzas. Allá no llegamos a hablar de insolvencia, sino hablamos de presupuesto, de planificación, de cómo se acomoda una planificación mensual para no estar endeudado. Entonces todo el mundo es callado en las reuniones, obviamente. Nosotros vamos a hablar del tema, enseñarles del tema, porque lo más bonito en la vida es tener esa cultura financiera que a nadie se la enseñan. A vos en la universidad no te enseñan de cultura financiera, en la casa no te enseñan de cultura financiera, en el colegio entonces la gente es callada. Entonces, hay gente que sí tiene una decisión muy grande porque acabó con esos egos de que si estoy en una quiebra me veo raro, si estoy en una quiebra me impiden la salida del país, si estoy en una quiebra mis amigos me van a dejar de hablar. No, esto es algo normal, justo y bueno. La aerolínea Viva, yo perdí plática ahí, perdí unos tiquetes para Miami. A ¿Dónde mí se me va? pasó también. ¿Dónde lo recuperé? Entraron en un proceso de quiebra y ¿qué pasó? No ha pasado nada. Entonces, la gente es muy callada, pero damos esa tarjetica, ese contacto y la gente llega a la oficina y se ponen a llorar literalmente, nos cuentan la situación, les damos asesoría y nosotros siempre le hemos dicho al ser humano, deje los tapujos. Si está atravesando una crisis financiera, no es el único, no es el primero, no es el último, porque esto es de todos los días. Ahora con el tema de la virtualidad, esos créditos virtuales, la gente está con esos créditos virtuales sacando y sacando dinero con estos temas que se dieron ahora con las inversiones digitales que, reitero, el Forex, el Goarbit, todas esas cosas. Hay cosas que sí han dado plata ahí, pero que vos vas a invertir y que ya en 2 meses que tenés un interés compuesto, donde ya sos tu propio jefe, que te fuiste para México, te llevan a Arabia, te llevan a... Y llegar a un punto donde tengo clientes que le han metido a Omega Pro 800 millones de pesos, 200, apuestas deportivas. Y gloria a Dios hemos sido muy claros en el tema. Muchos abogados de banco no me quieren porque obviamente uno entiende que la posición del banco es defender los intereses del banco, pero mi posición, y siempre será mi posición, es defender la posición del deudor, porque ya estuve del otro lado. Yo fui abogado de una cooperativa recién graduadito de la universidad y esa cooperativa, que por respeto no doy el nombre, le prestaba plata al que trabajaba en empresas varias barriendo la calle de Medellín, al vigilante, le prestaba plata a la señora que tenía la pensión del mínimo y esa gente incumplía en esos créditos. Y vos no sabes, Juan, cómo se siente uno embargar a una persona que se gana el salario mínimo, y una cooperativa te puede embargar hasta el salario mínimo. Y eso fue gente que aparecía a mi oficina a llorarme: doctor, no me embargue, tengo 3 hijos, una serie de catástrofes. Yo dije, no, yo no puedo seguir acá,
porque fui abogado de una cooperativa en el 2014 y ya me cambié de bando por cosas de la vida, porque me gustó el tema, por la situación que le pasó a mi cliente. Y es que uno Y empieza, estamos... y uno empieza a revisar eso, Sebas, y empieza como a abrir las cifras. Y mira que en el 2023 hubo un incremento del 33% de las personas que entraron a ley de insolvencia. O sea, estamos hablando que la superintendencia da cifras entre 4.500 y 5.000 personas anuales que se meten a temas de insolvencia. Entonces, vos lo decías ahorita, o sea, no sos el único. O sea, hay otras 4.900 personas en la misma situación. Y esto no se trata de que vos seas el que tenga un ingreso más bajo, no. Yo tengo clientes que ganan 25 millones, tengo clientes que ganan 4, tengo clientes que ganan 2. Se trata de un tema de educación financiera y a un tema de vida, que la gente no sabe administrar sus finanzas. Entonces, pasan muchas cosas que, lo reitero y lo digo, la clínica Samedín y el Hospital Mental de Antioquia no está lleno solo de gente con problemas mentales, está lleno de gente endeudada. ¿Por qué? Porque las deudas generan enfermedades psiquiátricas. Entonces, nosotros sí lo digo y lo digo con, con mucho respeto a los bancos. Yo siempre voy a defender a la persona natural, a la empresa, y voy a respetar al banco en esos lineamientos jurídicos que toca, Exacto. que es por obligación, que lo tenemos que hacer como abogado, pero voy a defender al deudor a capa y a espada y voy a decirle al banco, el señor Sebastián, el señor Juan Fernando fracasó en sus finanzas. No es un delito quedar mal en un crédito, porque es que si las deudas en Colombia dieran cárcel, le digo, necesitamos 2 cárceles por barrio, no por municipio, 2 cárceles por barrio, porque los índices de sobreendeudamiento con esos alivios financieros que no sirvieron para nada son altísimos. La gente fue postergando los créditos, el pago de las cuotas y llegó un momento que no tienen, que la gente hoy decide, le pago al banco, pago el colegio, pago mi arriendo. Hay gente que se va caminando. He tenido clientes de profesiones que dicen, doctor, me tengo que ir caminando de Calasanz hasta el poblado que vivo en Calazán porque no tengo para los pasajes por las deudas, y entra a trabajar a las 8 de la mañana, ¿a qué horas tiene que salir? Entonces uno dice, jue madre, es que estamos en un momento donde hay que decirle a la gente, venga, vamos a despertar y vamos a utilizar mecanismos legales. Esto no es un fraude, esto no Además, es eso una es lo que te iba a trampa, decir. esto no es algo malo, esto es 100% legal, sino que los bancos nos dicen, es que vos vas a morir financieramente, vos no vas a poder volver a tener un bien, y es mentiras. Antes este proceso de insolvencia le dice al banco, venga, tengo posibilidades de estos acuerdos o no tengo posibilidades, bueno, liquide mi patrimonio, porque es que ¿qué pasa con la gente? La gente se le esconde al banco, se va del país, pero llega a Colombia, no puede tener una casa, dejan de cotizar a la seguridad social porque se escondieron y dejaron de trabajar porque los iban a embargar en un salario y se les daña toda su vida por las deudas. En la insolvencia es, solucionamos con un acuerdo, me dan un periodo de gracia, me rebajan el valor de las cuotas o me liquido, y dependiendo de cada caso. No es lo mismo el que tiene la hipoteca de la casa, porque el que tiene la hipoteca de la casa no la quiere perder, entonces ese proceso se llama recuperación, una reorganización, un proceso recuperatorio, y muy diferente al que llega con créditos libre inversión, con créditos muy altos, donde no tiene un patrimonio que los esté respaldando y dice, no, me tengo que liquidar. Entonces son 2 figuras, porque la insolvencia siempre en Colombia permite 2 figuras. Me recupero, le doy la cara a mis acreedores y les digo, muchachos, quiero pagarles, pero venga, pago 5 mensuales, déjenme pagar 3. Para yo tener un respiro y poder vivir. Así me toque pagar a más años. Ese proceso es 100% válido y lo hacemos. Aparte que los bancos lo tienen dentro de su, o sea, de su costo, hay un porcentaje de las personas que ya está estimado que llegan a una moratoria no recuperable, y eso es estadística y ellos lo tienen claro. O sea, además hay unos procedimientos que son legales, que no se hacen por fuera de la ley y que efectivamente permiten, ¿cierto?, hacer todo ese trámite al interior del proceso que te deja con un acuerdo. ¿Cómo funciona? O sea, una vez liquidada la persona, hay una sanción, si no estoy mal, de 4 años.
donde vos no puedes tener productos financieros, pero una vez de esos 4 años, ¿cómo volver a reactivar una vía crediticia? Bueno, eso depende de si la insolvencia es de persona jurídica o de persona natural. Tomémoslo como la persona natural. La sanción máxima, que ni siquiera se llama sanción sino castigo, es de 4 años, pero la norma dice que desde que vos inicias ese proceso de liquidación se cuenta un año de caducidad del reporte y luego viene el castigo. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes, si bien la norma tiene una ambigüedad y dice que 4, por ahí habla una norma de un año más de la caducidad, tomen 5 años, desde que inician juzgados, no es desde que termina el proceso, desde que inicia. Y el juez civil municipal, porque el proceso de liquidación patrimonial de una persona natural se lleva en un juzgado civil, le oficia a centrales de información, a FENALCO, que es la que maneja la base de datos de Procrédito, a Experian, que es la entidad que maneja Data Crédito, y a TransUnion, que es la entidad que maneja CIFIN, que son las 3 centrales de información financiera. Y le dice, bueno, centrales de información, el ciudadano X se sometió a un proceso de liquidación, me hace el favor y le genera la caducidad y el castigo del tiempo doble. Y cuando acaba el proceso, uno revisa el tiempo que se demoró el proceso, porque no es lo mismo si estás en el juzgado quinto. Sebas, y eso sí desaparece. Sí desaparece. Tengo clientes en este momento que les he iniciado insolvencia hace 2 años y venían con un castigo de un año apenas, y ya hoy les han vuelto a prestar bancos. En eso sí digo, doctor, es que yo me le declaré en quiebra a Bancolombia, Bancolombia puede que no me vuelva a prestar, es que el banco, adicional a la calificación que te tienen centrales, de las 3 centrales que existen en Colombia, puede tener una calificación interna. Entonces, sí, Bancolombia puede que no te preste, pero está Da Vivienda, está Banco de Occidente, está Finandina, es que hay un gran sinnúmero de portafolios. Sí, total. Entonces no nos podemos cegar en qué banco, pero el de reporte en centrales de riesgo, con el proceso de liquidación, con el proceso de insolvencia, desaparece. Y no porque es que tenga que desaparecer si el banco quiere, es porque es obligación y porque es uno de los efectos del proceso. Pero entonces, quiero entender ese proceso, es, vos vas al banco una vez liquidado, pasando el tiempo necesario del castigo, y el funcionario, pues, o el comercial, te consulta y no aparece nada. Pero entonces uno, ¿cómo empieza otra vez esa vía crediticia generando otra vez esas calificaciones al interior de los bancos? Vos empezás una vida financiera de cero, porque es como siempre se ha dicho, la ley de insolvencia es un nuevo despertar, es la ley de segunda oportunidad. Empezás con un crédito en un almacén en 800.000 pesos, empezás a mover estratos de créditos, y siempre se lo he dicho al cliente, y en esto sí soy muy claro. Vas a hacer una insolvencia, tenga cuidado, porque si vos vas a hacer una insolvencia hoy 2024 y querés hacer préstamos 2026 que ya estemos acá, tenga mucho cuidado, porque este proceso solo lo puedes hacer cada 10 años en tu vida. Entonces, es muy importante, porque la gente tampoco puede coger esto como un juego. Empezás con créditos normalmente, como cuando uno está recién graduado del colegio, que tiene 18 años y te sueltan un crédito en un almacén. Posteriormente empezás a mover estratos porque ya trabajas en una empresa y te empiezan a ofrecer la tarjeta de 3 millones, la de 5, luego crédito libre inversión, y así vas a empezar de cero. Pero siempre le he dicho, si usted, y en eso soy muy enfático, si usted va a hacer el proceso de insolvencia porque quiere volver a endeudarse en 2 meses, en 3 meses, conmigo no es, porque tenés que aprender un poquito de esto y tenés que saber que esto te genera una serie de cargas, pero que la vida crediticia vuelve a aparecer. Y vas a volver a empezar de cero con un crédito pequeño, con otro crédito, pero con mucho cuidado nuevamente por todo el tema que se viene dando, porque es que vos tenés que aprender de esto. Si vos te llegaste a una insolvencia porque le pasa a la gente, doctor, me enamoré de una mujer y me dediqué a viajar, a gastar, muy bacano, es que quien dice que es que el dinero compra amor, no compra amor. ¿Te han llegado esas casos? Compra momentos, y los momentos son amor y felicidad. Sí, miles de casos, gente literal que tiene su esposa de toda la vida, se enamora de otra persona, pues esa es la vida. Pues hoy tenemos una relación, mañana otra, y se endeudan por aparentar una vida con otra persona. Pasa mucho. Otras situaciones, las mujeres que les gusta lo bonito, lo caro, porque es que ser mujer, y madre, unas uñas, un semipermanente, unas uñas vale 100.000, que el alisado, que
que todo lo que conciben las mujeres les encanta estar hermosas y así las hizo Dios, pero se endeudan que por la cirugía, que por la lipo, que por miles de cosas, que por el carrito y llegan a este momento por los viajes. Es que uno en Instagram ve la gente y dice, este está en Europa, está en Marruecos, está en Estados Unidos, pero uno no sabe qué tarjetazo hice para estar allá. Y no digo que es que hacer el tarjetazo está mal, ¿no? Todos lo hemos hecho. Yo, Sebastián Zuluaga, también tiene tarjetas de crédito, también ha viajado con tarjetas de crédito, también he tenido créditos. Es lo normal, es que vos en el bolsillo no tenés 20, 30 millones para ir a pagar un viaje de una, pero a veces el mismo consumismo de las redes sociales, de ser competitivo, porque vos estás en una relación de amigos, entonces siempre que vos salís del colegio, el amigo tuyo ya trabaja en EPM, el otro trabaja en ISA, el otro es médico, entonces queremos estar igual que todo mundo y queremos creer que a los 30 años ya tenemos la vida resuelta, que tenemos que tener casa, carro y beca, y esa misma competencia con los amigos, con la familia, que es que este vive en Laureles, este vive en el Poblado, genera que nos endeudemos, porque yo lo he dicho, yo tengo insolvencias por esto, tengo clientes que viven en Laureles, ya quieren vivir en Los Balsos, ya el que vive en Los Balsos quiere vivir en Llano Grande, ya el que vive en Llano Grande quiere tener apartamento en Cartagena o en Santa Marta, y llegan a un momento donde dicen, güey madre, yo me endeudé por llevar una vida que, ¿quién no la merece? Todo el mundo quiere vivir bacano, todo el mundo quiere vivir chimba, ¿quién no? Obviamente, pero te endeudas por bobadas, porque es que vos, al final de la ecuación, cuando te estás durmiendo en tu cama, usted duerme tranquilo, no por la casa en la que esté, no por el carro, sino por el colchoncito que tenga, que a veces sí hay que invertirle, y por los problemas que tengas, porque es que dormir tranquilo es no tener problemas. Ahí es donde vos dormís como un bebé y dormís muy bacano. Entonces la gente se mete en una serie de cosas por vivir una vida de lujos, por vivir una vida de gastos, por no planificar, pero reitero, no todo mundo. Y es No todo importante, mundo, y no sabes todo que mundo. Sebas, es bacano como que ese punto en el que llevas el tema y eso es un botón de emergencia, pero eso no se puede convertir en, en algo que yo frecuento cada que puedo, ¿cierto? Esto es un tema de cultura financiera, la insolvencia de persona natural seguramente es, pues ojalá las personas no llegaran ahí, pero con todas esas decisiones financieras que uno toma en la vida, pues uno no está exento de llegar a ese escenario. Total, es un botón de emergencia que hay que utilizarlo cuando nos tiramos de ese avión y que tenemos que abrir Sí, ese cuando paracaídas. sea importante hay que hacerlo. Que hay que hacerlo, hay que tomarlo a tiempo, porque ¿qué está pasando? Otro tema que es muy fundamental, la gente llega a esto porque es buena gente, porque tu amigo de toda la vida te dice, Sebas, servime de El fiador, tema de hermano. los fiadores. Eso es lo más letal que hay. A mí me ha dejado de hablar amigos porque me dicen, Sebas, servime de fiador, mi hijo, ni a mi hermano, y eso que soy gemelo, y ni a mi hermano. Porque es un tema muy delicado, porque el que vos le serviste de fiador, yo sé que no te quiere hacer un daño, qué amigo te quiere hacer un daño, qué familiar te quiere hacer un daño, pero él pierde el empleo, porque es que eso pasa en la vida. Sí, total. Las reestructuraciones de las empresas, que ya todo el tema de la inteligencia artificial está generando que se vayan muchos empleos de empresas, y ese amigo incumplió en el crédito, entonces se vienen en contra del deudor solidario, porque ya ni siquiera es fiador. Deudor solidario, que es lo mismo, es que él tiene una moto y ¿por qué me agarraron a mí? No, mío, es que los dos están en igualdad. Le cobran a usted o le cobran al otro. Y ser deudor solidario es ser sinónimo de ser pagador. Y en palabras paisas es ser sinónimo de ser demasiado huevón, porque es que vos, cuando estás pagando un crédito de otra persona, vos te duele, vos llorás, vos derramás Sí, no, lágrimas de total. sangre, vos Pues, decís, pero este berraco se fue proceso. del país y yo me cargué esa deuda por lo mismo, por servir de fiador. Entonces eso es delicado. ¿Qué porcentaje de procesos que has llevado en insolvencia pueden ser generados por una firma de una solidaridad en una Por ahí deuda? un 30 o 40%, un porcentaje O alto, sea, porcentaje alto. Eso pasa demasiado porque por eso generalmente se da con las cooperativas. Las cooperativas para prestarte a vos 5 o 10 millones de pesos, que es nada, te hacen llevar toda la familia. Prácticamente le hacen llevar la partida de bautismo y te hacen llevar el primo, la familiar y siempre pasa algo.
uno renunció al empleo, uno perdió, uno quiso emprender, entonces ahí se daña la vida financiera. Por un solo crédito se están dañando la vida financiera a 3 personas. Entonces ese es un fenómeno muy grande, ser fiador. El otro, sobreendeudamiento, muy consumista, empezar a gastar demasiado, emprender. Emprender es muy bacano, todos hemos emprendido. Yo he perdido plata, yo monté hace años una empresa de aseo, yo fui abogado de unidades residenciales, entonces yo decía, no, una nota tener los operarios de aseo, entonces los administradores EVAs, tener la empresa de aseo, traerla, y claro, tener empresa es un fenómeno muy difícil, no llegaba el trabajador, llevé otro, la lactancia de una, y no generó, y yo perdí plata, pero aprendí. Eso fue hace muchos años. Entonces, emprender hay que saberlo hacer, porque cuando vos emprendes en Colombia, el primer socio que tenés no es don Joaquín, el que empezó contigo, es la DIAN. Sí, seguro. Es la DIAN, Y es fuera el de socio eso- más grande que vos tenés en Colombia. Y fuera de eso, cuando uno va creciendo en la empresa, yo siempre lo he dicho, Sebas, y no necesariamente siempre crecer y vender más es la mejor solución, porque vos necesitas endeudarte, necesitas la palanca financiera, que uno también entiende que el negocio financiero, el negocio de los bancos, ese es el negocio de los bancos. Pero por ahí hubo una campaña que yo no estuve muy de acuerdo en su momento, y era: uno en el banco no confía. O sea, uno va, solicita un producto o solicita algo financiero, pero ellos tienen un negocio, y el negocio se basa en que vos pagues interés, en que te sobreendeudes con ellos. Y en ese tema del emprendimiento es igual, si vos no lo sabes manejar, si vos no sabes... ayer tenía una conversación con alguien que efectivamente viene en una empresa creciendo enormemente, y yo le decía: parce, a veces es importante también tener la habilidad de frenar, consolidar y decir: yo no aguanto otra palanca financiera más. Y obviamente, como empezamos este capítulo, Sebas, o sea, todo el mundo sueña con emprender y abrir una empresa, pero es importante también entender que eso muy probablemente falle. Es que, ¿qué pasa, Juan? Nadie hace un análisis de mercado, un estudio de mercado cuando va a emprender. Entonces, vos querés emprender en determinado producto y tenés una competencia que lo saca a precio de huevo. Entonces, ahí estás peleando con un pulpo. Segundo, nos cegamos. Es que a veces decimos, no, yo soy un teso en temas de emprendimiento. Tengo, por ejemplo, un cliente en este momento, es ingeniero de software. Él gana 36 millones de pesos como ingeniero en temas de este tema de la nueva informática, de programación, y le dio por montar empresa. ¿Por qué no? Ya quería más ingenieros para vender proyectos, para hacer aplicaciones, y se quebró y me decía: doctor, vivía tan bueno cuando trabajaba para mí solo, que ya ahora tenía 7 trabajadores y no tengo un peso para mí. Porque la gente dice: es que voy a emprender para trabajar cuando yo quiera, para trabajar en horarios cómodos, para estar relajado. Cuando vos emprendés, vos no tenés horario, vos trabajas de 8 a 8, de 10 a 10. En cambio, cuando vos trabajas en una empresa y salís de 8 a 5, de 5 a 8 de la noche, los problemas son del dueño de la empresa, no son del Sí, empleado, porque el total. empleado se fue. Entonces la gente no sabe emprender, y los contadores también tienen un panorama aquí muy importante, porque el contador es el primer escenario que tiene el emprendedor para llegar, y el contador llega: venga, es que hay que crear medios magnéticos, facturación electrónica. No has vendido 100 pesos y ya estás con la resolución de facturación. Y llega un momento donde usted ya se cargó contador mensual, un salario mínimo, el sistema de contabilidad, el arriendo, el impuesto de industria y comercio, y no estás vendiendo un peso. Entonces, empezás con esos socios invisibles, que son los impuestos, con esos socios invisibles, que son los gastos administrativos, y llega un momento que no te da y empezás a hacer el sobregiro para poder vivir. Y otro tema muy importante, que en esto sí, y lo tengo con conocimiento de causa, los gerentes de bancos y los asesores comerciales de bancos, también ellos tienen que hacer un cumplimiento de metas. Y tengo amigos gerentes de bancos que han renunciado porque hoy
y está pasando mucho en bancos grandes. El banco tiene que negociar con el gerente, con el asesor comercial, porque lo enferman tanto, porque le dicen, usted tiene que cumplir una meta de desembolsar mensualmente 500 millones de pesos. Y ese gerente trata de meterle créditos a todo mundo. Ese asesor comercial, porque tienen que cumplir unas metas comerciales. Entonces la gente llega al banco, el asesor comercial le revisa los ingresos y le dice, no nos da por este ingreso, pero certifiquemos un ingreso y lo endeudan y la gente no sabe porque el asesor llega hasta el momento del desembolso, después a vos te empieza a llegar ese extracto mensual y eso te enloquece. Entonces aquí hay un tema de corresponsabilidad porque es muy charro, pero vos te metes a la aplicación de Grupo Aval y Grupo Aval, no sé el community manager que tengan, dice, es que gaste, que está la tarjeta, que mañana veremos qué pasa. Esa no es la cultura que tiene que darle el banco. Un banco antes de aprobarle un crédito a una persona lo tiene que sentar y le dice, bueno, yo te voy a aprobar este crédito de 100 millones, pero me tiene que hacer un curso de 2 semanas de finanzas y ahí te lo desembolso. Eso es lo que debería hacer el banco. Darle esa educación financiera al cliente para que esto no pase. Pero no le interesa, Sebas, o sea, no es su negocio. Por eso, entonces, cuando vos haces esa insolvencia, ahí sí el banco se vuelve tu enemigo. Ahí sí el banco no te quiere dar la mano, ahí sí el banco te trata mal. Pero cuando te desembolsó el crédito, no, eso es de todo, le regalan lapiceros, le regalan cuadernos, van hasta tu casa a entregarte las tarjetas de crédito porque llegan hasta tu casa a entregarte las tarjetas. Entonces es un tema de corresponsabilidad que obviamente, ¿quién es el culpable? Uno, sí. Es que aquí no podemos echarle la culpa al banco, no. Pero hay un tema de corresponsabilidad porque es que nadie nos está obligando a prestar, pero no sabemos prestar, no sabemos invertir y los negocios tienden a generar falencias en muchos aspectos por la misma oferta y mercado del mundo. Es que la oferta y mercado es grandísimo. Vos querés vender jeans y desde China se vienen en un barco 20 operarios, 200 operarios en un barco navegando por el mar haciendo jeans a 5.000 pesos y los traen a Colombia a 15.000 y a vos producirlos te vale 30.000. Entonces, ¿con quién vas a competir si los chinos lo están trayendo a 15.000 pesos? Entonces, es un tema que vos tenés que revisarlo muy bien. La mejor inversión, siempre lo he dicho, en lo que usted sepa hacer, en lo que tenga pasión, en lo que usted ame, porque esa pasión te va a sacar adelante y va a arrasar con todo, porque emprendedor que se respete ha pasado por todas las etapas. Sí, total. Pero tenga mucho cuidado, sepa un poquito de finanzas. En internet vos puedes poner videitos de finanzas y el banco tenga cuidado al momento de desembolsar porque los bancos están endeudando a las personas y no le están dando esa cultura financiera que merece. Sebas, ¿vos cómo ves esa evolución de ese proceso de insolvencia en Colombia? Porque efectivamente creo que de lo legislativo y creo que la última ley entendió efectivamente que éramos seres humanos, que podíamos fracasar y que esa herramienta está es para ayudar o a recuperar a esa persona o liquidarlo, sancionarlo, pues o castigarlo, como llama la norma. Pero efectivamente, ¿hacia dónde va la evolución de la insolvencia en Colombia? A la evolución de la insolvencia, a mi juicio, tiene que ir a un momento procesal donde ya existan jueces, como en Estados Unidos, que solamente trabajen las insolvencias, que en Estados Unidos hay tribunales de bancarrota. En Colombia, las instituciones que se han creado para las insolvencias es las supersociedades para los empresarios y comerciantes y los jueces civiles para las personas naturales y los centros de conciliación. Entonces, a mi juicio, hay que hacer evolución en que exista un solo juez que conozca insolvencias, porque es un fenómeno social muy grande y tiene que ir avanzando y ha venido avanzando. Por ahí hay una reforma que está en el Congreso donde van a poner un montón de gabelas, que tiene que tener una mora adicional, que van a cambiar unas clases de créditos, en el tema de recuperación y liquidación y tiene que ser más sólido porque es que, ¿qué pasaba en Colombia hace años? Declaraban en quiebra la empresa que se llamaba Inversiones SAS y liquidaban la empresa desaparecía, vos ibas a Cámara de Comercio y esa empresa, pero quedaba el representante legal o el socio Ajá. embalado. Entonces, ¿qué pasa? Antes vos decís, yo monte una empresa, ya la empresa no existe, pero yo estoy embalado con los créditos. Entonces ahí es donde apareció esa insolvencia de la persona natural. Entonces eso tiene que ir en evolución para mejorar esto.
Yo no soy de los que me asusto que es que esta ley la van a modificar. Puede tener una que otra reforma, pero es una ley que tiene que seguir avanzando en la dignidad del ser humano, en la buena fe del deudor, en que la persona puede fracasar, porque es que entidades públicas están en reorganizaciones, empresas comerciales e industriales del Estado, hospitales públicos con el tema de la reforma a salud que se está dando hoy. ¿Por qué se está dando esa reforma? Porque los hospitales son inviables, porque las EPS no les están pagando. Entonces, si esto se da en lo público, que hospitales se declaran en quiebra, que en las empresas, ¿por qué le vamos a dar y por qué le vamos a tirar piedras al deudor? No, esto hay que seguirlo profesionalizando en los aspectos, porque todavía hay vacíos frente al tema de las garantías mobiliarias, que es un fenómeno que es lo que llaman las prendas de los vehículos, que le da una arandelita al banco para que vaya y te persigue, te quita el carro y si vos no lo hiciste antes del proceso de insolvencia no puedes recuperar ese carro. Entonces, tiene mucha arandelita, pero esto ha venido y la Corte Suprema, por ejemplo, en el año 2017-2019, expidió una sentencia donde le dijo a los jueces, venga, es que si una persona tiene patrimonio cero, también se tiene que liquidar, porque estaba pasando eso en Colombia, que no es que usted no tiene una casa, usted no tiene un carro, yo no te liquido el patrimonio negativo. Hoy tienen que liquidar el patrimonio de la persona, tenga o no tenga activos, porque la insolvencia viene de un principio del derecho romano que dice, nadie está obligado a lo imposible. Entonces vos te vas a quedar con una deuda si no te dio para pagar, porque es que pasa que vos ganabas un salario de 7 millones, hoy te estás ganando 3. Y eso venía, Sebas, con un tema que conecto mucho y es esas sanciones de por vida. O sea, uno conocía antes de ese tipo de legislaciones, uno conocía personas que nunca más pudieron tener algo en un banco porque nunca o los sacaban de los reportes y antes de la ley de insolvencia pues no se podía hacer nada con esa persona. Oye, ahora hay mucho, Juan. Es más, a mi oficina va gente que tiene deudas de hace 10 años. Entonces me dice, doctor, yo tengo una deuda de hace 200 millones, de hace 10 años, le reviso rama judicial, no hay demandas porque decretaron desistimientos tácitos. Yo, ¿usted qué quiere? Salir de las deudas. Bueno, no haga insolvencia, haga un proceso que llama prescripción y los reportes, con la famosa ley de borrón y cuenta nueva que fue tramitada por el senador David Barguil. Esa ley dijo, bancos, ya, 8 años una persona reportada, me la eliminan. Eso se llama caducidad del reporte en centrales de riesgo. Entonces mire que la ley ya ha venido avanzando. La ley de habeas data, que es del 2008, que es la famosa ley 1266, decía que usted tenía reportes por el tiempo doble, sin exceder de los 4 años, pero no hablaba de una caducidad total del reporte, como ya lo trajo la ley de borrón y cuenta nueva, que hay gente que debe 200 millones de pesos, que no lo demandó el banco, porque el banco está tan asegurado que no siempre demanda, eso es aleatorio. Y la gente, ay, es que a mi amigo lo demandaron, a este negocio en tanto, y ya la ley elimina reportes a los 8 años, sin hacer nada. Usted con las manos cruzadas, la entidad crediticia, la entidad de base de datos, Fenalco, Data Crédito y Cifin TransUnion tienen que eliminar el reporte si lleva más de 8 años y la gente está volviendo a retornar a la vida financiera. Entonces ya la ley ha venido avanzando con esa ley de borrón y cuenta nueva, con esa insolvencia de la persona natural. Esto viene en tendencia, Juan. Sebas, ¿y crees que esa misma tendencia de evolución en cuanto a lo legislativo también viene a evolucionar la cantidad de personas que van a pasar por ese proceso? Sí viene, porque la gente ya está despertando un poco más. Aquí es un llamado, es a los abogados que asesoramos deudores, porque ¿qué está pasando, Juan, con los abogados que asesoramos deudores? Que obviamente esto se volvió un negocio para cualquier firma de abogados, pero que le impedimos al ciudadano de pie poder acceder porque le decimos, no, yo te cobro el 10% del valor de las deudas. Ah, debe 300, tráigame 30 millones ya para hacerle el proceso. Y la gente no tiene, pues ¿cómo va a tener para pagarte de una? Entonces los abogados tenemos que ir mirando de qué manera podemos ir ayudando a las personas y volver esto un proceso donde le digamos al deudor, bueno, yo te ayudo, te doy una posibilidad de que me pagues en 2, 3 años, me vas pagando una cotica mensual y hagamos el proceso para que no quedes embargado, para que salgas de ese problema. Y así lo hemos ido aplicando en insolventes. Y te lo digo, tenemos más de 380 procesos y de los 380 procesos la gente me ha pagado porque la gente es agradecida por el servicio que se les está prestando, porque le estamos cambiando la vida y no le estamos poniendo barreras.
porque las mismas oficinas de abogados le estamos poniendo barreras al cliente diciéndole, vale tanto, sí, es que queremos, ¿qué abogado? Y vos que también sos abogado, Juan, no quiere cobrar sus honorarios de una, todo mundo, pero el cliente no tiene esa posibilidad de pagarte de una, entonces hay que volvernos laxos, darle posibilidad al cliente, dignificar al ser humano, porque es que esto trae una dignidad del ser humano, una buena fe, ayudarle, hacerle un trabajo bonito, jurídico, técnico, porque ya esto se volvió como la medicina. Cuando usted está enfermo del corazón, va donde el cardiólogo. Y un abogado laboralista no te puede resolver un problema de deudas. Yo he admirado mucho eso, Sebas. La verdad, en ese tema de insolvencia, qué fuerte porque uno como abogado, ¿cierto? Cuando una persona ya decide entrar en insolvencia es porque efectivamente no tiene patrimonio y no tiene los medios idóneos para comenzar a pagar. Entonces es muy difícil y como te digo, admiro mucho esa labor porque es muy transversal. Es un tema de salud mental, pero es un tema de salud patrimonial, pero también es un tema de que, Doc, o me ayuda Total, o es qué que hago. es un tema muy complejo y por eso te digo, nosotros mismos como abogados, los que trabajamos este tema, tenemos que mirar de qué manera le vamos ayudando a las personas porque la persona tiene una serie de gastos en el proceso, porque no es un proceso fácil, uno lo sabe trabajar y ya la experiencia que hay, pero no es un proceso fácil, entonces hay que mirar de qué forma se le ayuda al ciudadano, le damos una posibilidad de pago, porque es que de entrada vos vas a entrar a una insolvencia y la norma dice pague un centro de conciliación y vale plata, vale 3 millones, 4 5 6 dependiendo de lo que debas. Y no es un dinero que le estás pagando al abogado, sino un gasto que exigió la norma, que puso ese mico y dijo a la gente que quiere declarar en quiebra. La persona natural vaya a ese centro de conciliación. Entonces, ahí el llamado es, miremos de qué manera el cliente se reorganiza, porque como esto suspende pagos, embargos y libranza, entonces si vos ganas 5 millones y te llega la mitad porque tenés libranzas y ya vas a recibir los 5 completos porque entraste en insolvencia, ahí tenés un dinero mensual para que vayas pagando el proceso de la mejor manera. Entonces hay que ayudarle a la gente, hay que darle posibilidad de pago, hay que revisar cada caso en concreto porque hay casos de casos. Si a mi oficina va un cliente que tiene una deuda de 40 millones y esa deuda está con 4 fiadores, son 4 insolvencias, entonces le digo, venga, le sale mejor buscar un nuevo acuerdo, que es una insolvencia, porque te va a tocar traer 4 patrimonios, es que son 4 patrimonios. Entonces es de revisarlo cada día, cada caso, cada persona, y de ayudarle mucho, te lo digo, de ayudarle al ser humano, de darle esa energía que necesita, porque es que la gente llega con ojera, la gente no duerme, la gente me escribe, tengo como mostrarte. Gracias, hoy dormí más tranquilo, con una sola asesoría que le damos. No hemos iniciado el proceso, ya estoy más Claro, tranquilo. porque es que empezás a quitarle un poco de... Inicialmente vos tenés que entrar a quitar un poco de mitos y a quitar un poco de sesgos ahí y de señalamientos que seguramente son los que empiezan a afectar el qué dirán, el que me va a declarar en quiebra, en fin. Sebas, ¿cómo, o sea, para vos, vos crees que definitivamente la pandemia fue el detonante más grande para temas de insolvencia o eso ya se venía dando y solo aceleró la cantidad de personas? Esto siempre ha existido, la gente siempre ha estado endeudada por lo mismo, por ese tema del sistema financiero que te absorbe. Pero la pandemia generó algo de esos alivios financieros, que la gente empezó y dijo, tengo un crédito, postergo 5 cuotas y las pago al final, pero lo que hicieron fue que cambiaron la tasa de interés y algo que sí pasó en pandemia es que la inflación de Colombia subió. Entonces, a subir la inflación sube la tasa de interés. Claro. Entonces, Las que venían con tasas la variables. gente venía con una tasa del 1, del 1,2 y llegaron el año pasado, Juan, estuvimos en una tasa de usura del 3,2, del 3,1. Entonces, imagínate, estás pagando el doble de tasa, entonces la gente no sabe qué es una tasa de interés, qué es un VR, qué es una tasa fija. Y eso pasó, la gente reestructuró los créditos, volvió a empezar de cero, con hipotecas, con libre inversión, y llegó un momento, ¡pum! Y la pandemia nos dejó, nos dejó algo muy bonito, es que lo virtual es lo que está llamando hoy, que ya estar en una empresa todo el día cumpliendo un horario, no, que entonces ya lo virtual de las empresas
despertaron y dijeron, no, es que yo no necesito 20 trabajadores en un call center, si un sistema me puede hacer esas llamadas. Entonces eso generó mucha pérdida de empleos y esa pérdida de empleo generó que la gente no pagara los créditos y esto fue una bola de nieve que se sumó de muchas cosas. Obviamente la pandemia afectó mucho, sí, y este tema de virtualidad es que hoy el que no sepa hacer una reunión virtual, el que no sepa manejar algo virtual ya está llamado al fracaso, porque eso sí es algo, la era de la informática nos absorbió y nos está enseñando que ya hoy es todo virtual y que las empresas ya están dejando esos trabajos tradicionales, Juan, con el tema de lo que venía pasando. Sebas, creo que ha quedado que nota, parce, porque son temas que seguramente rayan mucho con el tema de la frustración. O sea, cuando vos estás muy frustrado, muy expuesto en tus deudas, en toda tu situación financiera, uno piensa que no tiene salida. Y siento que esta es una salida muy idónea para uno efectivamente solucionar uno de los grandes problemas. Si a uno le pasa, puede ser uno de los grandes problemas de la vida. Total, es que nadie, lo dije iniciando esto, nos ha enseñado a perder y eso hace parte de la vida. Perder, como decía Francisco Maturana, es ganar un poco. Entonces, vamos a perder con elegancia, vamos a decir, bueno, yo perdí en un emprendimiento, yo perdí un salario bueno en una empresa porque estoy desempleado, pero no voy a perder mi vida por los créditos, no, me voy a levantar de esa mesa y voy a solucionar. Y estos mecanismos son de salud fuerte, son de salud financiera, de salud patrimonial, de salud matrimonial, porque es que los divorcios no solo se dan por una infidelidad, que la causa de los divorcios es la infidelidad siempre, o que ya no nos entendemos, que las cosas cambiaron, que la relación se enfrió. Las causas de divorcios tienen que ver con deudas. Entonces hay que despertar, Juan, y para eso estamos, para asesorar con amor, porque a esto hay que meterle amor, con profesionalismo, con humanidad, y podemos ayudarlos, los que necesiten de nosotros. Sebas, ¿cómo te encontramos? Nos buscan en redes sociales como Insolventes Colombia, ahí tenemos un link donde nos contactan en un chatbot, donde te dan una atención inicial, te hacemos unas preguntas frecuentes, también en la página web en insolventescolombia.com. Y empezamos, la asesoría es gratuita, nosotros te queremos escuchar de gratis, no te estamos poniendo barreras al inicio, venga, cuéntenos sus tragedias y te cobramos 500.000 por la asesoría, no es gratis, porque estamos aprendiendo también de ustedes y te vamos a dar opciones 100% jurídicas, entonces síganos en redes, Insolventes Colombia, van a ver los videos que estamos publicando, la publicidad que nosotros día a día le metemos a esto y estamos ayudándole a la gente a salir de esos problemas, estamos ayudando a la gente a que despegue nuevamente y con este mecanismo de segunda oportunidad que es la ley de insolvencia. Sebas, muchas gracias por venir. No, Juan, hombre, muy bacano este espacio, ustedes por todo el apoyo, una nota y espero volver por acá, Juan. Muchas gracias por todo.